Uno de nuestros conferencistas que sigue en la palabra pertenece a una de esas firmas de abogados, se trata del doctor César Barrero Berardinelli, quien tendrá la conferencia la responsabilidad del Estado derivada de la ejecución de un tratado internacional. El doctor César Barrero Berardinelli, esto es una coincidencia, me acabo de dar cuenta que los dos conferencistas y quien viene también abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Arboleda, fue director jurídico corporativo de la Federación Nacional de Cafeteros, Café-Cola, Café y demás entidades de la institucionalidad cafetera, experiencia pública y privada en contratos comerciales de infraestructura, licitaciones públicas y privadas, asociaciones público-privadas, contratos de concesión portuaria, aeroportuaria, vial, férrea, contratos de diseño y construcción, diversos tipos de contratos, derecho portuario, regulación económica y promoción de la competencia, servicios públicos, contratación administrativa, litigios contra el Estado, y es socio en la ciudad de Barranquilla de la firma Filippi Prieto Carrizosa Carreros de Uría, firma a la que agradecemos expresamente su apoyo a este evento académico. Doctor Barrero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este evento de Camarada. Buenos días a todos. Doctor Maximiliano, muchas gracias a usted y al Instituto por la invitación. Con licencia del señor presidente, no voy a presentarles saludos individuales a los ilustres ponentes que nos acompañan hoy. Un importante esfuerzo que hace guiarse en traer a las ciudades de la costa caribe este tipo de eventos académicos que elevan el debate jurídico en materias tan trascendentales, tan importantes. Como les decía el doctor Aramburu, nos ocupa para la mañana de hoy una reflexión relacionada con la responsabilidad estatal derivada de tratados internacionales. Quizás en la literatura nacional, tal vez con excepción del magistrado Ramelli, no se han dedicado muchas páginas a conceptualizar sobre este tipo de responsabilidad. El profesor Ramelli hace un ejercicio de encuadramiento tipológico de la responsabilidad que surge de un tratado internacional, pero mirándolo desde el extremo de su ejecución y del daño que pudiera irrogar la ejecución o medidas de implementación de un tratado internacional, y principalmente enfocado en el ordenamiento interno, es decir, en la esfera nacional de producción de efectos dañosos. No creo que sea incompleto, sería irresponsable de mi parte plantearlo en esos términos lo que plantea el profesor Ramelli, pero ciertamente hay otras perspectivas adicionales que hay que mirar a la responsabilidad estatal que se puede derivar de un tratado internacional. Continuamos. Muy bien. Entonces, ustedes habrán notado que en el temario de la conferencia aparece el título de estas reflexiones como responsabilidad derivada de la ejecución de un tratado. Y como les decía, quizás por efectos de precisión terminológica sea mejor caracterizarlo de manera más amplia. Por eso me he permitido variar el título de la conferencia para denominar la responsabilidad estatal derivada de tratados internacionales. Y tocaremos aspectos y reflexiones referentes a las generalidades que surgen de este análisis, lo mismo que a un aspecto muy puntual, muy importante, muy sensible a nivel del comercio internacional y de las relaciones del Estado con otros países y con otros sujetos internacionales, que es la expropiación indirecta. Hay que contar adicionalmente que durante el break nos llegó la noticia a algunos de nosotros que Colombia acababa de ser admitida a formar parte de la OCDE. Muchos celebramos eso, un gran suceso. Ciertamente es un reconocimiento internacional importante pertenecer al club de las naciones que mejores prácticas tienen en el comercio, que mayores estándares de seguridad jurídica tratan de incorporar en sus ordenamientos. Pues bien,
ese tipo de concreciones como la entrada a la OCDE, ese tipo de conquistas que tenemos a nivel de la formación del derecho internacional público y de los vínculos que tiene Colombia con el Estado, con los sujetos internacionales, no son el producto del azar, no son resultado espontáneo de la actuación estatal, y por el contrario, son el fruto de unos esfuerzos de mucho tiempo, de articulación prudente de diversos gobiernos nacionales, distintas ideologías, pero finalmente todas convencidas de la necesidad de insertar a Colombia en un contexto internacional adecuado. Teníamos nosotros antes de la Constitución de 1991 de un entorno en el que teníamos un Estado absolutamente protegido, cerrado a las inversiones extranjeras, restringido en su capacidad de interacción internacional comercial y completamente enmarcado en unas pautas del accionar estatal que hacían que el Estado fuese una figura predominante en la vida económica. Puede ser eso la consecuencia de una insuficiencia de nuestro aparato interno, económico, productivo para acometer ciertos roles, ciertas tareas, pero también era el fruto de unas orientaciones políticas, filosóficas, económicas propias de los modelos de CEPAL que rigieron en Colombia hasta entrados los años 90. Que haya sido desde la perspectiva jurídica constitucional la Constitución de 91, pues eso es algo que tiene explicaciones desde múltiples perspectivas. Cuando era más joven y quizás con algún fervor inducido por un profesor bastante sectario que tuve yo en estas materias, siempre miraba con mucho recelo el resultado de lo que fue la Constitución de 91, porque pensaba que como aquellos que eran más ortodoxos y muy conservadores en sus visiones de lo que debía ser el instrumento y la carta fundamental del Estado, y que preferían, por supuesto, la Constitución de 86, creía yo, sin tener experiencia propia para decirlo, ni estirpe que me permitiera opinar de manera versada sobre ello, que sin duda era mejor el documento fundacional de este Estado anterior al de la 91. Pero carecía yo de lo que se necesita en la vida con la experiencia para hacer juicios razonados sobre ese tipo de afirmaciones. El tiempo me ha demostrando que con todas sus imperfecciones, con todo y aquello que pudiera ser reprochable o reclamable de la Carta de 91 como instrumento fundacional, como documento perfectible en cuanto a estatuto y un orden jurídico interno y acto de poder que es, pero también como carta política y por eso su buena denominación. Ciertamente allí se completaron una gran cantidad de circunstancias que estaban aquejando a la Colombia en el momento en el que se proclamó. Y entonces en aquel instrumento pseudofundacional de esa nueva patria que los constituyentes del año 91 propusieron para el futuro y para nuestra generación y las que siguen, estaba también el resultado de todos sus clamores, de todas sus frustraciones, de una Colombia absolutamente marcada en un conflicto interno originalmente basado en diferencias ideológicas y problemas de clase que no son una mentira, siempre los ha habido en nuestro país, y también un país absolutamente dominado por una economía de narcotráfico y terrorismo asociado a ello, que trató de resolver su situación estableciendo un nuevo orden jurídico-político en el que ocupó todo el mundo, y de ahí ese carácter como tan variopinto de las instituciones, incluso contradictorias, que puede encontrar uno en el clausurado constitucional. Y en los tiempos más nuevos de esa constitución, pues las críticas no faltaron, pero el tiempo nos ha ido mostrando que son grandes las conquistas que nos deja esa constitución, con todo y sus contradicciones, porque es también el reflejo de la realidad política y social de ese momento, y es el catálogo de las aspiraciones más nobles que tuvieron los colombianos
colombianos de esa época para poder dar a este país una carta de navegación que nos pudiera permitir tener un horizonte de tranquilidad y de construcción de mejor futuro. La Colombia de los años 80 y de inicios de los 90, como decía, era una Colombia cerrada, una Colombia altamente estatizada y una Colombia con una presencia internacional que no reclamaba, que no exigía instrumentos que permitieran generar confianza hacia el exterior, porque no éramos tan relevantes. Si bien existió inversión extranjera directa en Colombia desde los años 60, los sectores que la concentraron fueron sectores muy particulares, principalmente el petrolero y siempre a través de asociaciones con el Estado, que no era posible de manera directa. Entonces, con posterioridad a la Constitución de 91, la Ley Novena de 91, empieza ese anhelo liberalizador, ese anhelo de permitir el accionar del privado en la esfera de lo económico y de aquello que es importante para la Colombia que hoy tenemos. Entonces se empiezan a consagrar una serie de instituciones, de preceptos, de valores, de principios constitucionales, de límites, de resguardos constitucionales que pudieran mostrar esa Colombia que queríamos construir más moderna, más creciente, por supuesto más incluyente, pero más favorable a la inversión privada, nacional e internacional. Y entonces pasamos de un esquema de controles elevados a los flujos de inversión extranjera hacia el país, donde se requerían habilitaciones o autorizaciones previas, a establecer principios legales y constitucionales de trato igualitario, de automaticidad, de eficacia directa y simple registro de tales flujos de capital. Sin embargo, en esa arquitectura constitucional que se quiso dar al nuevo Estado colombiano que ideó el constituyente del 91, no iban a ser suficientes las proclamas de apertura, de liberalización, de mayor participación del sector privado, nacional o internacional, en el devenir económico y en el crecimiento del Estado y de la patria. Era necesario crear instituciones con arraigo constitucional, lo pensaron en su momento, que generaran una sensación de seguridad, de certidumbre jurídica frente a la acción del Estado en esas nuevas mayores áreas de participación privada. Y en esa medida, el Estado fue acercándose a establecer, por vez primera, postulados de responsabilidad que no existían en otras modificaciones constitucionales que hubiera tenido la República con anterioridad a esta Constitución del 91. Y entonces aparece el artículo 90 de la Carta, que consiste nada más y nada menos en la cláusula general de responsabilidad del Estado. Señala el artículo 90 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables a su acción o a su omisión. Y aparece entonces desde el documento fundacional del Estado como entidad soberana y política una primera fuente de raigambre constitucional, de reconocimiento expreso de que el Estado, al igual que los particulares, tienen responsabilidad patrimonial cuando causan daño. Han coincidido los dos ponentes que me antecedieron en el uso de la palabra, y así lo señalan las altas cortes de Colombia, que el eje o la espina dorsal de la responsabilidad es el daño, y que en torno al daño se erige entonces todo el andamiaje que permite derivar o desencadenar la responsabilidad, no solo para dimensionar los montos de las reparaciones, las indemnizaciones o los resarcimientos, independientemente de la orientación o perspectiva que se asuma para ello o de las metodologías que se empleen para la determinación, sino porque el daño es aquello que supone un actuar alejado, por contrario, a derecho. No en vano, en este planteamiento de responsabilidad estatal está de manera expresa el carácter antijurídico contrario del daño para que dicho daño
sea desencadenable, pueda ser imputable o impuesto al Estado. Y consagra entonces la Constitución esta disposición expresa, de la cual surgen sus elementos esenciales: un daño antijurídico o lesión a un bien jurídico protegido, una acción o omisión imputable al Estado y un nexo de causalidad entre dicho daño y la acción o la omisión estatal generadora del daño. Esa cláusula general de responsabilidad del Estado, al decir de la Corte en jurisprudencia reciente, en el año 2017, la sentencia 0286, producida a propósito del examen de constitucionalidad del Código de Policía, señala la Corte que constituye un mandato imperativo aplicable a todas las autoridades estatales y en los diversos ámbitos de la responsabilidad. Entonces, no solo es claro el lenguaje del artículo 90 al fijar un ámbito de responsabilidad del Estado por su acción u omisión causante de daño antijurídico, sino que la Corte Constitucional en sus múltiples pronunciamientos, y en particular en este, del año 2017, señala que aquí lo que hay es un mandato imperativo de responsabilidad, de imputabilidad al Estado. Y entonces resalta la Corte en sus planteamientos los elementos que permiten desencadenar ese daño y que ya hemos ido mencionando. Y fíjense entonces ustedes, en esa descripción de una cláusula general de responsabilidad estatal que pueda desencadenarse o imponerse como consecuencia de las actuaciones o omisiones estatales que configuren un daño antijurídico, aparecen nociones de imputabilidad o imputación que nos llevan a lo que la jurisprudencia colombiana, particularmente el Consejo de Estado, ha venido a desarrollar a través de los denominados títulos de imputación de responsabilidad estatal, principalmente en la extracontractual. En esta cláusula general de responsabilidad cabe la responsabilidad contractual y la extracontractual, pero la que puede ofrecer más dificultad conceptual para efectos de su representación, de su explicación, de su verdadera eficacia, es aquella extracontractual. Y los desarrollos jurisprudenciales nacionales han venido a considerar al menos 4 principales títulos de imputación de responsabilidad, que son la falla del servicio bajo un régimen subjetivo de responsabilidad, sea con culpa presunta o con culpa probada, el daño especial, que pertenece al régimen objetivo de responsabilidad, que supone un desequilibrio entre las cargas públicas, el riesgo excepcional, que también pertenece al régimen objetivo de responsabilidad y que supone la creación o generación de un riesgo anormal, desbordado en la acción del Estado, y el hecho del legislador más recientemente que causa también el título de imputabilidad de daño o de responsabilidad, por daños producidos por el Estado. Se pregunta uno si en ese encuadramiento, en esa tipología de títulos de imputación de responsabilidad, cabe entonces suponer que en la proyección internacional del Estado colombiano deba forzosamente tratar de encuadrarse en la responsabilidad derivada de los tratados internacionales que ha perfeccionado la República de Colombia. Y quizás la respuesta que les anticipo es que no, porque se trata de unos títulos de imputación de responsabilidad que han sido la consecuencia de estudios de caso, de circunstancias muy puntuales, verificadas, ocurridas en el ordenamiento interno, que por su raigambre principalmente casuística no necesariamente pueden tener una vocación de universalidad y mucho menos para algo tan específico como aquello que pueda situar su origen
en un compromiso internacionalmente adquirido por Colombia, mucho menos si se trata de ciertos tipos de tratados internacionales como aquellos a los que me referiré seguidamente. En la actuación internacional de los sujetos internacionales, entre estos los estados de la República de Colombia, pues se pueden perfeccionar varios tipos de instrumentos con carácter vinculante. Los tratados de derecho internacional público son de distintas tipologías, los hay de derecho puro y suelen llamarse convenciones, los hay en materia de integración o en materia de libre comercio, los hay en materia de protección de inversiones, los hay en materia de límites, los hay sobre muchas materias. Los que pueden resultar más relevantes para estas reflexiones que estamos haciendo en torno a la responsabilidad estatal en Colombia pueden ser aquellos que tengan por objeto perfeccionar acuerdos internacionales de libre comercio, aquellos que estatuyan un orden de protección bilateral de inversiones y aquellos de complementación económica y alcance parcial, que suelen ser acuerdos de integración. De este tipo de tratados, en esa Colombia posterior a la proclama de la Constitución del 91, una Colombia más moderna, más integrada, con el propósito signado de volverse un actor del concierto internacional y de mirar tanto hacia adentro como hacia afuera, y no como había sido la actitud predominante de nuestros mandatarios y de nuestra forma de Estado, ¿por qué no?, antes de esa época. Pues el Estado ha perfeccionado aproximadamente 20, 30 tratados de esta naturaleza, a los que yo les he referido, y en particular los tratados de libre comercio hay 12 vigentes en la actualidad y bilaterales de inversión 13, es decir, estamos cerca de 25 a 30 tratados de estos dos tipos. No fue inmediata la suscripción de estos tratados, sí se adoptó la Constitución de 91, sí se estableció una cláusula general de responsabilidad que hacía que la inversión privada, nacional o extranjera que fuera, pudiera sentir que estaba rodeada de mayores condiciones de seguridad jurídica para proteger sus inversiones, lo mismo por supuesto que la consagración explícita de la protección contra la expropiación sin indemnización del artículo 58 de la Carta. Pero no era suficiente eso como señal de certidumbre, de seguridad jurídica hacia el sector exterior. En la praxis, y no porque esto hubiese sido una condición exclusiva o subjetiva de Colombia, sino en el concierto internacional, ya se habían venido desarrollando de manera consuetudinaria y vía convencional, que es la manera como se van adoptando las decisiones a nivel de sujetos internacionales cuando mudan a un carácter vinculante en tratados, pues se habían desarrollado ciertos conceptos y se había acuñado cierta preocupación generalizada por lo que podía ocurrir al interior de ciertos estados cuando, producto de fervores nacionalistas o de dinámicas propias internas, se nacionalizaban o se estatizaban, creo yo que es más preciso el término estatizar que el de nacionalizar, las inversiones extranjeras. Y esto que pudiera sonar a historia remota es bastante reciente. En el vecindario pues lo tenemos absolutamente claro, que los últimos 20 años han sido de una estatización de absolutamente todo, hasta el hambre que padece nuestros hermanos vecinos venezolanos. Pero en los años 60, en los años 70, cada nuevo gobernante que tuviese ínfulas dictatoriales fue estatizando en sus países inversiones extranjeras, principalmente en sectores que se pudieron considerar estratégicos. Entonces fue necesario en el concierto internacional empezar a promover instrumentos de protección, instrumentos que permitieran algún tipo de garantía, porque la realidad siempre dictaba que no era una opción dejar de participar activamente en la economía internacional,
que a veces era necesario arriesgar capitales e invertirlos en regiones o en lugares donde quizás las condiciones de seguridad o estabilidad jurídica o pública, política, no fuesen las mejores, y entonces aparecía la necesidad de regular de mejor manera aquello que podía mejor proteger los intereses legítimos, llamémoslos intereses económicos legítimos, llamémoslo inversiones, de aquellos que, no siendo originarios de esos estados, arriesgaban inversiones, capitales, bienes activos en estos estados. Y entonces surge una serie de acuerdos internacionales, de tratados tendientes a proteger las inversiones, y empiezan a acuñarse términos como inversión protegida, o inversión, o activo, o interés protegido, o interés tutelado, y según la terminología de cada uno de los tratados hay algún tipo de variedad en esos términos, pero todos tratan de expresar más o menos lo mismo: un interés económico legítimo de un extranjero, natural o jurídico de la persona, en otro estado, y la búsqueda o el anhelo de un ámbito de protección frente a la actuación estatal. Vale decir que el Estado no fuese irresponsable frente a lo que ocurría por su acción o por su omisión en relación con esos intereses económicos legítimos, con esas inversiones, con esos activos. Cuando la Colombia del 90 empieza a internacionalizarse y a liberalizar sectores, la liberalización de los sectores pues no fue un resultado automático poblado o colonizado exclusivamente por capitales internos o nacionales colombianos, o bien porque no lo sabían, o bien porque habiéndolos faltaba en Colombia la experiencia necesaria para poder acometer determinadas inversiones y gestión de determinados activos otrora estatales con el grado de conocimiento que la ciencia, el estado del arte hubiese exigido. Entonces surge una afluencia de capitales y inversiones hacia Colombia en sectores cruciales, principalmente los servicios públicos domiciliarios, las telecomunicaciones, los sectores financieros, el sector asegurador, algo de manufactura, por supuesto el sector minero y petrolero, que siempre había sido factor y sector que contó con inversión extranjera, y se potenció de tal manera la inversión extranjera directa a principios de los, ni siquiera a principios, en la segunda mitad de los años 90, que según informes de Banco de la República y tal vez de Desarrollo, entre el año 1996 y 1997, Colombia experimenta un crecimiento en su inversión extranjera directa de más del 78%. 78% de lo que sea es muchísimo. Es un cambio sustancial. Claro, ya teníamos una constitución que prohijaba un entorno de mayor participación privada en el desarrollo de las actividades económicas, fuese nacional o fuese extranjera su titularidad. Ya empezábamos a tener unas leyes de intervención económica que habían planteado principios de automaticidad, igualdad en materia de recepción de las inversiones y de tratamiento registrando las mismas, como la ley 90. Ya se había liberalizado el sector portuario a través del Estatuto de Puertos Marítimos. Ya se había expedido la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 142 de 1994, que estableció un régimen de derecho privado para los actos y contratos de esas empresas. Permitió la liberalización del sector para permitir participación privada directa en esas empresas. Entonces, ¿qué le faltaba como complemento si ya hemos dicho que el Estado había consagrado constitucionalmente lo que no había hecho con anterioridad una cláusula general de responsabilidad
responsabilidad por la acción o por la omisión del Estado cuando fuese generadora de daños antijurídicos. Les faltaba rodearla de condiciones de seguridad que a nivel internacional se habían ido acuñando, adoptado de manera consuetudinaria, que rodeaban de sensación de mayor tranquilidad a la inversión extranjera en el país. Entonces Colombia empieza a desarrollar una política activa de relacionamiento internacional, en unos casos a partir de acuerdos de tipo binacional, en otros casos a partir de programas de integración ya no binacional, sino con sujetos plurales de derecho internacional, buscando que en esa internacionalización de la economía colombiana, en esa mayor inserción, pudiera entonces adoptarse un marco más favorable para la protección de la inversión privada y particularmente de la inversión extranjera en el país. Y entonces empiezan las negociaciones de los tratados de libre comercio hacia inicios de los años 2000, es bastante reciente en nuestra historia republicana. Hacia mediados de los años 2000 empiezan las negociaciones activas de tratados bilaterales de protección de inversiones o recíprocos de inversión, también se llaman, y por supuesto de aquellos de integración. Y en lo que interesa a las reflexiones que comparto con ustedes hoy, pues me centro en tratados de libre comercio y en acuerdos bilaterales de inversión. De esos acuerdos tenemos alrededor de 25, y recientemente el de Corea. 10 de 12 tratados de libre comercio contienen cláusulas expresas de protección contra la expropiación indirecta. 13 de los acuerdos bilaterales de inversión también contienen cláusulas expresas de protección contra la expropiación indirecta. Como había mencionado, en esa nueva carta del 91 se consagró explícitamente la protección de la propiedad privada y el deber de indemnización previa frente a actos expropiatorios del Estado, por supuesto, y que eso sea suficientemente garantista de la protección de la propiedad, de las inversiones nacionales o extranjeras, creo que es algo que puede darse por sentado, por lo menos a quienes creemos en la seriedad de la República de Colombia, que ha sido un país tradicionalmente serio desde la consideración internacional. Esa Constitución de 91 que dijimos que, aparte de estatuir expresamente la protección contra la expropiación sin indemnización, que estatuye una cláusula general de responsabilidad del Estado por sus daños antijurídicos, también estatuye una junta directiva de nuestra banca central que ha venido a funcionar de manera muy ortodoxa en el manejo macroeconómico del Estado y que nos ha dado un cierto respeto internacional por la seriedad del manejo económico, y eso ha sido una consideración bastante generalizada frente a la República de Colombia en el concierto internacional hace ya un tiempo considerable. Pero todos esos factores de atracción no resultaban suficientes para rodear de condiciones de seguridad y tranquilidad las inversiones extranjeras directas que estaba necesitando el país. Y aquí otro punto obligado de reflexión: ¿por qué es tan importante o tan necesaria la inversión extranjera directa como para que nos ocupe de tener que pensar en ella a nivel de una discusión relacionada con la responsabilidad del Estado? Pues ciertamente el Estado, el nuestro, es insuficiente en sus recursos y en sus posibilidades para lograr todo eso que la misma Carta de 91 dispone de tratar de lograr con su accionar por carencia de recursos, por precariedad, por falta de capacidades instaladas, por la razón que fuere. Ciertamente la inversión extranjera directa en Colombia y en cualquier país que sea receptor de ella sirve para generar crecimiento económico, y nos guste más o nos guste menos, el crecimiento económico es el paradigma de progreso de nuestros tiempos, en particular en economías emergentes como la nuestra, que aumentan poblacionalmente de manera significativa, de manera permanente y sostenida. Pues la única manera de mantener siquiera decir crecer o progresar los niveles que se tienen de un año hacia el otro es con crecimiento
económico. Entonces la inversión extranjera directa sirve para el crecimiento económico, pero sirve también, por ejemplo, para lograr procesos eficaces de transferencia de tecnología que de otra manera no se lograría. Y sirve también para propulsar la innovación que es a su turno fuente de competitividad y por supuesto que paradigma de la productividad. Nuestro país está bastante aquejado en sus niveles de competitividad y en sus niveles de productividad. Y entonces, en eso que tratamos de hacer entre todos, es progresar en nuestras condiciones materiales de existencia, pues no bastan los esfuerzos internos, ni los estatales ni los privados, se necesita seguir siendo receptor de flujos de inversión extranjera directa. Producto entonces de esa liberalización que produjo la Constitución de 91 por un nuevo esquema de apertura, de privatización, de favorecimiento de la inversión, producto de esas leyes de intervención económica que estatuyeron unos regímenes donde se prohijaba la inversión privada y particularmente la extranjera, también hemos tenido crecimiento sostenido de inversión extranjera directa en los últimos 25 años. Y cuando no ha crecido vertiginosamente, se ha mantenido. Actualmente los flujos de inversión extranjera directa anuales en Colombia están cercanos a los 13-14 mil millones de dólares. Y se ha visto una diversificación de sectores en los últimos años, porque pues aquel que era el sector que la acaparaba predominantemente, que era el minero petrolero, ha ido cediendo frente a otros sectores, todo para beneficio de nuestro aparato económico, que de alguna manera tiene que aspirar a una diversificación y a dejar la dependencia de los bienes transables como commodities, principalmente los mineros y los petroleros. Y entonces, en ese esquema de protección reforzada que se busca por vía convencional e internacional para auxiliar lo que ya constitucionalmente tenemos prefijado como parámetro de protección de las inversiones tanto de nacionales como de extranjeros, porque la Constitución, por disposición de su artículo 100, aplica lo mismo para los nacionales que para los extranjeros, excepción hecha de ciertos derechos civiles y por supuesto de los políticos, pero por vía general se puede decir que aplica de manera igualitaria y no discriminatoria a nacionales y a extranjeros, para rodear de mayores condiciones de atracción y de mayores condiciones de seguridad jurídica frente a la expropiación indirecta, pues los tratados internacionales, estos que hemos citado, que hemos referido, han venido consagrando de manera expresa cláusulas que definen el concepto de expropiación indirecta y que adicionalmente señalan que puede reclamarse en el evento en el que se consume una expropiación indirecta. Y quizás una muestra de cómo nuestra madurez internacional todavía no es tan alcanzada está en que estos mismos tratados, que como sabe la cláusula de expropiación indirecta, también tienen cláusulas expresas que protegen frente a la expropiación directa, como si no fuese suficiente el ámbito de protección que debería generar el artículo 58 de la Carta. Pues bien, bajo el concepto de expropiación indirecta, la Corte Constitucional, basada en la literatura internacional, basada en lo que señalan las disposiciones de varios de los tratados vigentes en Colombia, trae una definición y señala: la expropiación directa significa que una inversión es nacionalizada, yo diría además estatizada, o de otra manera expropiada directamente mediante transferencia formal del título del derecho de dominio. En eso consiste la expropiación: quitar propiedad, dejar de ser titular del derecho de dominio un particular para que pase al dominio público estatal, bien por utilidad pública y entonces serán bienes públicos, bien para que engrosen los activos fiscales, pero es un acto tendiente a quitar el derecho de dominio de manera formal para que quede radicado bajo la titularidad del Estado. Pero la expropiación indirecta, en cambio, no está definida como tal, porque la expropiación indirecta, por definición,
es un conjunto de actos, de hechos o de operaciones que producen el mismo resultado de privación de aquello que sería, en el buen lenguaje del profesor Solarte, los atributos del dominio: el uso, el fluendi, el usufructo y el derecho de disposición, y quitándole esos atributos en el efecto material concreto y directo, no lo hace de manera formal diciendo que se ha transferido un dominio. Priva de aquello que entraña el dominio de manera disimulada, de manera velada, de manera artificiosa. Y claro, las protecciones constitucionales que tenemos frente a la expropiación dejan de servir o dejan de ser fácilmente aplicables al caso, porque formalmente no se puede verificar la transferencia del dominio. Y tampoco cabe bajo las definiciones de expropiación directa de esos tratados. Entonces, vía costumbre internacional ya codificada en tratados bilaterales de inversión y en tratados de libre comercio, se consagra expresamente una terminología que busca proteger frente a ese tipo de conductas, de hechos, de actuaciones, incluso de omisiones, que tengan efecto expropiatorio, aun cuando formalmente no se llamen así, aun cuando no medien sentencias judiciales que priven del dominio, aun cuando no medien expropiaciones administrativas que logren el mismo efecto. Y dice la Corte: en tanto la expropiación indirecta alude a un acto o una serie de actos de una parte que tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho de dominio al Estado, pues se trata de compensar una especie de lucro cesante de un inversionista quien tenía expectativas de ganancia en un sector económico, las cuales se vieron frustradas por una nueva o la nueva regulación. Y este concepto es corto frente a lo que es la expropiación indirecta según las varias cláusulas de tratados vigentes que tiene suscritos la República de Colombia. Porque aquí está bastante enmarcado en el contexto de una expropiación indirecta surgida de una acción regulatoria del Estado. Cuando Colombia estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, una de las preocupaciones del equipo negociador de los Estados Unidos tenía que ver con las facultades regulatorias de las comisiones de regulación colombianas que habían surgido como consecuencia de la Ley 142 para regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Dado que bajo la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios la facultad regulatoria puede ejercerse por marcos temporales de 5 años, o en el momento que transcurridos 5 años de estar vigente una determinada regulación, la Comisión tenga a bien expedir un nuevo marco regulatorio, principalmente tarifario, pues a los norteamericanos les preocupaba que esa acción regulatoria terminase teniendo efectos expropiatorios sobre los flujos proyectados de ingresos que inversionistas norteamericanos hubiesen tenido por inversiones en Colombia en el sector de principalmente acueducto de alcantarillado y saneamiento básico, en el momento de la discusión en la que participé, y que producto de la acción regulatoria y el establecimiento de un nuevo marco tarifario regulatorio, de cambios de metodologías para determinación de la tarifa imponible al usuario o suscriptor de los servicios, tuviese un efecto expropiatorio frente a sus intereses económicos legítimos, que no eran nada distinto que proyecciones y simulaciones de ingresos, proyecciones de utilidades, proyecciones de tasas internas de retorno. Y entonces uno de los aspectos centrales y difíciles de la mesa de inversiones en servicios transfronterizos en esas rondas de negociación tenía que ver con la acción regulatoria del Estado. Pero no es esa la única manera de expropiación indirecta. No es la única forma en que se puede consumar un acto expropiatorio. La acción regulatoria es simplemente un ejemplo. Y por eso en la literatura o en la terminología propia de los tratados internacionales
aquellos que ha suscrito Colombia, por ejemplo, pues hay largas explicaciones y definiciones o ejemplificaciones de lo que constituye una expropiación indirecta, porque por supuesto los estados contraparte de la República de Colombia al negociar y querer proteger las intereses de sus nacionales, tratan de ser exhaustivos en la descripción para que en el evento de una transgresión de una expropiación indirecta pueda reclamarse la responsabilidad del Estado. Y fíjense, solo hasta ahora, desde que inicié, aterrizo la expropiación indirecta en un ámbito de responsabilidad estatal. Cuando discutimos la responsabilidad del Estado, estamos principalmente orientados a mirar cómo se responde, por qué se responde, cuáles son los títulos de imputación de responsabilidad, pero en la proyección interna de la acción o de la omisión estatal. Pero ocurre que el Estado tiene una dimensión internacional o exterior también. Y en esa proyección internacional o exterior, el Estado también es responsable de sus actos, de sus acciones, de sus omisiones. Y en esa proyección internacional de su responsabilidad, uno de los ámbitos bajo los cuales puede estar llamado a responder es el que se sigue de los tratados internacionales vigentes, que contengan disposiciones, preceptos, obligaciones, responsabilidad, cuando, por ejemplo, ocurren expropiaciones indirectas y no sería la única causa o fuente de responsabilidad estatal internacional. Pero para los propósitos de esta reflexión es una que me parece bastante relevante, bastante diciente de lo que estoy tratando de comunicar. Entonces, cabe la responsabilidad estatal internacional bajo el paraguas de la cláusula general de responsabilidad del artículo 90 de la Constitución Política. Yo creo que la respuesta forzosa es sí. Allí no hay distinción ni diferenciación alguna sobre el ámbito de proyección de la acción o de la omisión estatal que pueda generar un daño antijurídico, y en consecuencia debe leerse de la manera más amplia posible en todas las dimensiones del accionar o de las omisiones estatales eventualmente generadoras de daño. Claro, a nivel internacional el Estado actúa de manera distinta a como actúa en el ámbito interno. En el ámbito interno proyecta una soberanía de manera autárquica, si se quiere. En el ámbito internacional su accionar está basado fundamentalmente en llegar al consenso internacional, porque la construcción de preceptos normativos internacionales tiene por fuente principal los acuerdos. Es predominantemente convencional, pero no por ser convencional en su forma, en su origen, en su causa, deja de tener alcance normativo. Entonces, esa libertad de confección normativa que la Constitución le atribuye al legislador colombiano, con ciertos límites, también la tiene el Estado colombiano en su dimensión internacional cuando adquiere este tipo de compromisos y cuando, vía la aprobación de las leyes que traen los tratados a su ámbito de aplicación en Colombia, es decir, las leyes aprobatorias del tratado pasan el examen a la Corte, pero primero pasan al Congreso de la República, hay la adopción entonces en el ordenamiento interno de todas estas instituciones de protección, de todos estos nuevos ámbitos o fuentes de responsabilidad estatal. Veamos un ejemplo de una cláusula de protección contra la expropiación indirecta tomada del acuerdo que tenemos con Canadá. Dice el anexo 8.11 sobre expropiación indirecta. Las partes confirman su común entendimiento de que, 1. El párrafo primero del artículo 811 cubre dos situaciones. La primera situación es la expropiación directa, donde una inversión es nacionalizada o de otra forma expropiada directamente según lo dispuesto por el derecho internacional. 2. La segunda situación es la expropiación indirecta, que resulta de una medida o de una serie de medidas de una parte que tienen un efecto equivalente a una expropiación directa sin que medie una transferencia formal del título o derecho de dominio.
La determinación acerca de si una medida o una serie de medidas de una parte constituye una expropiación indirecta exige un análisis caso a caso basado en los hechos y considerando una serie de parámetros, una serie de elementos. Y esto varía de tratado a tratado. Hay unos tratados que son más descriptivos, más prolijos, como este. Hay otros que sencillamente acuñan el término indirecta y lo usan incluso del modo adverbial, expropia indirectamente, pero generan el mismo ámbito de protección. Es decir, generan o pueden llegar a desencadenar la misma responsabilidad estatal del, perdonen la redundancia, Estado colombiano por acciones o por omisiones que causen lesión o un daño antijurídico frente a lo que en el marco de esos tratados constituya una inversión cubierta o un activo protegido o una simple inversión. La mayoría de estos tratados tienen definiciones muy precisas en cuanto a la terminología de inversión e inversión cubierta y generan también una serie de criterios de excepción frente a esta regla general que estoy planteando, pero todas coinciden más o menos en esos elementos vertebrales de la responsabilidad. Entonces, de lo dicho, la perspectiva desde la cual debe mirarse la cláusula general de responsabilidad del Estado en Colombia, surgida del artículo 90 de la Constitución, es dual. Una en la dimensión interna nacional, y para eso tenemos los títulos de imputación de responsabilidad del Estado. Otra, la externa o internacional. Desde esa misma perspectiva dual, desde la que se analiza la responsabilidad estatal en el marco o derivada de tratados internacionales, uno puede encontrar también otras diferenciaciones duales. Los tratados internacionales como causa de la responsabilidad estatal o los tratados internacionales como fuente de parámetros utilizados para imponer o determinar responsabilidad estatal, y es bastante distinto lo uno de lo otro. El magistrado Ramelli se ha ocupado en alguna literatura jurídica de describir la primera de estas perspectivas, la del tratado como causa de responsabilidad estatal, y en el análisis conceptual que hace el profesor Ramelli, él sostiene que la ejecución o implementación de un tratado internacional puede, por ejemplo, producir daño antijurídico en Colombia, que bajo la cláusula general de responsabilidad del artículo 90, ese es un daño por el cual el Estado tiene que responder, y que en esa medida, me están hablando del tiempo, pero si me dan licencia empiezo a contar un segundo, y que en esa medida ese tipo de responsabilidad corresponde a un daño especial como título de imputación de responsabilidad. Sin entrar en un debate entre ausentes, porque pues eso sí que es fácil ganarse un debate si no tengo al contradictor y al autor de la tesis, y aceptando en gracia la discusión que se pudiera ser válido, creo que el ámbito de validez de esa forma de conceptualizar la responsabilidad estatal derivada de la ejecución de un tratado no deja de ser una visión limitada que no pone de presente la esfera internacional de esa responsabilidad que surge de otro tipo de consideraciones, de otro tipo de fuentes, que son las cláusulas de expropiación indirecta u otros preceptos a nivel de los tratados internacionales que llevan al desencadenamiento de esa responsabilidad y que además no se pueden imponer en Colombia, sino que se imponen por tribunales internacionales. Entonces, mal podría pretender uno que la responsabilidad tan específica que surge de los tratados internacionales de protección de inversiones o de libre comercio deba forzosamente encuadrarse bajo los títulos de imputación de responsabilidad que hemos desarrollado y concebido para tener una aplicación o una proyección en el orden interno.
Y de esa manera pensaría uno que tiene que mirar el asunto con un carácter un poco más crítico, casi incluso desde una perspectiva de ruptura epistemológica, de cómo no resulta válido seguir tratando de encuadrar los títulos de imputación de responsabilidad para cualquier tipo de responsabilidad estatal, porque nuestra dinámica internacional nos lleva a conclusiones de mayor especificidad que no permitirían de manera científica. Y cuando yo estudié Derecho en la Javeriana, estudié en la facultad que se denominaba de Ciencias Jurídicas, queremos que esto tenga la realidad, la certidumbre de ser una ciencia. Entonces, pues de manera científica no creo yo que sea posible y conveniente forzar el encuadramiento de los títulos de imputación desarrollados en el orden interno para algo que tiene una fuente internacional o exterior. Hay algunas conclusiones que cuando reciban esta presentación las podrán leer y que reiteran planteamientos que he hecho a lo largo de esta reflexión. Nuevamente al Instituto, muchísimas gracias, al ilustrado auditorio por su paciente audiencia. Las gracias también.